Hola a todos y bienvenidos un día más a Villacebuche. Esta mañana vamos a trabajar este maravilloso acebuche, esta verdadera obra maestra de la naturaleza. Es un árbol de gran porte, tiene un detalle, una rugosidad en el tronco espectacular. Y bueno, este árbol fue recuperado de un terreno industrial donde iban a edificar, y bueno, estuve trabajándolo durante años en el suelo con acodos de raíces para construir ramas gruesas. Debido a la grandaria del árbol necesitaba construir ramas gruesas, que en una maceta lleva mucho tiempo y cuesta muchísimo. Entonces usé la técnica del acodo de raíces en el suelo para construir esas ramas que necesitaba, como aquí veis. El árbol me gustó mucho por la forma, el nevari, las ramas, el envejecido del tronco, y como ya me conocéis, bueno, me encantan los árboles enormes y como no, bueno, me enamoré de esta maravilla que allí estaba en el campo. Bueno, tiene gran historia como todo lo que hay aquí en Villacebuche, y este árbol, bueno, pude recuperarlo gracias, bueno, a ese hombre que iba a arrancar los árboles, que estaba allí ya con la excavadora, y lo vio trabajado y bueno, lo respetó. Lo destruyó todo lo que había alrededor y mantuvo el acebuche. Luego, cuando yo fui por la mañana, estaba ya trabajando y bueno, vi el acebuche allí y pude recuperarlo. Bueno, se ha dejado crecer en maceta durante 2 años para que coja fuerza. Y bueno, ya veis todos los chupones que tiene, toda la energía que tiene. Está sano, está fuerte, no tiene enfermedades, no... Y por lo tanto es el momento de hacer el trabajo que toca, el trabajo pertinente. Bueno, aquí veis que bueno, tiene muchos brotes bajos. Todo esto lo quitaremos porque no nos sirve para el diseño. Y bueno, sobre este árbol quería comentar. Es un árbol más o menos clásico. Es un árbol muy natural. No es como un acebuche mallorquín con gran madera muerta espectacular. Agreste, es un árbol, pues repito, más natural. Y bueno, para darle un carácter también más especial y creativo, no crearemos un árbol básico, es decir, un árbol donde tiene una primera parte aquí y una segunda parte arriba, donde construimos una copa globosa grande y abajo la segunda porción de árbol, ¿no?, que le da esas dos alturas, ¿no? Crearemos un árbol, a mi parecer, para mi gusto, un árbol como azotado por el viento. Veis que la rama, bueno, viene hacia este lado y luego todo el tronco principal también acompaña. Eso es una buena idea para construir un árbol de este tipo. Luego también una parte importante del árbol es que tenemos aquí una madera muerta. Tenemos aquí un tronco muy bonito. También tiene su historia, repito, este tronco se construyó allí en el suelo. Parece mentira, pero sí. Luego, cuando yo ya tenía el diseño básico del árbol, porque bueno, aquí en el núcleo tenía troncos gordísimos que subían hacia arriba, y los quité en un principio, pero ya visualicé el potencial del árbol. Ya vi que tenía un potencial grande para convertirse en un magnífico bonsái, en un magnífico árbol de gran porte. Pero luego quise construir una rama en este lado gruesa para, digamos, equilibrar un poco el árbol. Estaba vacío, como podéis ver por aquí. Está vacío, y bueno, quise construir esa rama allí. Luego, con el tiempo, después de haber engordado esa rama desde un brote, como siempre pasa, las ideas cambian y bueno, los puntos de vista también. Y visualicé otro tipo de diseño y eliminé la rama. O sea, yo ya hace tiempo que en ese sentido pues no me achico, no me acobardo. Cuando yo creo que es necesario hacer algún trabajo,
tengo la seguridad, lo realizo sin más preámbulo. No hay que tener miedo a la hora de trabajar los árboles, hay que ser fiel a las ideas que tiene cada uno y bueno, perseguir esa idea, te equivoques o no, pero por lo menos tener esa seguridad de creer estar en lo cierto y avanzar en la faena. Es importantísimo. Si se equivoca uno, no hay ningún problema. Siempre hay soluciones y alternativas, pero hay que crear una sólida seguridad, ya sea de conocimientos, práctica y tal, para abordar estos temas y bueno, siempre y cuando tener esa seguridad, estudiar el tema y bueno, llegar a una conclusión y bueno, realizar el tema. Aquí fue así, no me lo pensé, creía que estaba en lo cierto y corté la rama. Ahora también nos servirá para hacer un gym maravilloso que aportará belleza y calidad también al árbol. Pero claro, ahora al eliminar esta rama de aquí, ya la idea triangular y básica, digamos, la pierdo. Entonces apostaré por un diseño más creativo, un diseño más artístico y haré el árbol como azotado por el viento o por lo menos inclinado hacia este lateral, exponiendo toda la madera seca y todo el lateral seco que tengo aquí, que es de belleza sublime. Luego aquí también tengo un hueco, tengo para hacer shari y todo esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un árbol básico con un potencial y un detalle espectacular y aparte potenciaremos la parte más bella del árbol, que suelen ser las maderas muertas. Las maderas muertas siempre deben dejar siempre vistosas, nunca debemos taparla con el verde. Sí que el verde sirve para colocar en distintos puntos y crear el árbol, pero siempre armonizando con la madera muerta, con la madera seca. Tiene que crear un conjunto armónico y siempre, bueno, exponerlo principalmente como punto focal y, bueno, punto más bello. Entonces, bueno, esa es la idea por la que apuesto. Despejar totalmente este lateral para poder visualizar toda esta madera y todo lo que tenemos aquí, que no es mucha, pero por lo menos tenemos algo de madera. Y bueno, sería bonito encajarla en el diseño y darle armonía. Luego tenemos aquí también jeans, maderas, y si damos la vuelta, pues bueno, aquí que nos lo había enseñado el árbol, pues bueno, tenemos aquí también más madera muerta. También era una rama baja que no estaba mal situada, pero bueno, como digo, decidí quitarla por criterios y bueno, así hice. Creo que me quedaba muy baja, se me echaba muy en el suelo y bueno, decidí quitarla. También jugará un papel importante en el diseño del árbol, como madera seca, añadiendo más belleza. Como veis, todos los tocones, esta rugosidad que cuesta encontrar en acebuches que son jóvenes, que están en crecimiento. Este árbol no es especialmente viejo, es un árbol que bueno, se ha formado relativamente pronto, viene de un campo donde el crecimiento es rápido, no ha sufrido los climas agrestes, nieve, granizo, como por ejemplo sufren los acebuches mallorquines, y es un árbol de otro tipo, de superficie plana, pero ya con un encanto especial. Sobresalía un poquito más de los demás por estas rugosidades, porque bueno, en el campo hay animales, en este caso había conejos y tal, y bueno, suelen morder las maderas y suelen crear estas rugosidades y estas partes tan bellas que realzan más aún el valor del árbol. Otro punto importante, la cara no está designada. Hay veces que bueno, es muy sencillo visualizar la cara y la posición del árbol a la hora de trabajar, pero hay otras veces que el árbol se resiste, cuesta, hay puntos muy bonitos y que se sitúan por todo el árbol y es complicado llegar y determinar la posición adecuada, la cara, la espalda y bueno, los laterales. Entonces, bueno, me pondré a trabajar el árbol, haré el trabajo que toca
sin necesidad de poder visualizar la cara del árbol. Es importantísimo, si es cierto, tener la cara del árbol como punto fijo, porque a la hora de diseñar el árbol es vital, es imprescindible. ¿Por qué? Porque tenemos que poner ramas traseras, porque tenemos que poner ramas delanteras, tenemos que hacer, digamos, tenemos que tener la reverencia del árbol, entre comillas, la copa, todo funciona a razón de la cara principal, y eso es importantísimo. Bueno, es imprescindible. Pero en este caso, como repito, haremos el trabajo que pertoca en el momento. Ahora podéis comprobar y podréis ver que hay muchas ramas gruesas que aún necesita seguir engordando las subramas, porque necesito el equilibrio y el calibre adecuado para cada rama. Es la parte complicada de árboles enormes. El trabajo de engorde es mucho más largo, necesitamos más paciencia, más cultivo, más años de trabajo. Entonces, bueno, se hace un poco más complejo a la hora de cultivar árboles grandes de este tipo. Entonces, bueno, ahora visualizaremos punto por punto cómo vemos estas ramas gruesas. Digamos que el árbol que yo encontré en la naturaleza tenía las partes principales, es decir, el tronco principal, el tronco secundario y luego las partes más gruesas de las ubres, ¿no? Como veis aquí, todo esto aquí, todas las partes más gruesas ya estaban, pero debí crear las partes que continuaban, y eso tenía troncos muy gruesos que, por experiencia, al cortar las raíces principales que alimentan enormemente al árbol, luego el cultivo en macetas se ralentiza muchísimo y es muy complicado y muy largo en el tiempo construir ramas gruesas que se adecúen a los troncos cortados. Entonces, bueno, trabajé este árbol en el suelo, repito, para construir estos troncos. Ahora que ya los tengo, como podéis ver, ahora toca la segunda parte, los troncos que se deben adaptar a los que ya he construido. Esto ya es más sencillo. Como podéis ver, el diámetro es considerablemente más reducido y ahora sí que puedo trabajar y construir las ramas adecuadas en la maceta. Es el proceso que sigue el árbol. Cuando construimos grandes ramas necesitamos gran cultivo, gran extensión de terreno para que las raíces crezcan libremente, engorden drásticamente y nos engorden la parte aérea. Ahora que ya tenemos este engorde, seguiremos con las subramas y ya en maceta ya se puede conseguir. Ahora se le debe dar un buen cultivo y, bueno, pacientemente los trabajos que atañen. ¿Qué haremos aquí? Bueno, primero, sobre todo, quitar todos los brotes bajos y brotes que nos sirvan. Por ejemplo, quitaremos todos los brotes bajos, todos estos de aquí, todos los de aquí, e incluso los brotes que están pegados en el tronco seco. ¿Por qué? Porque no me sirven para el diseño. Ya he tomado una decisión, me equivoque o no, seguiré adelante. Entonces, todas las ramas que no me sirven irán fuera. Todo esto irá fuera, todo esto irá fuera, todo, absolutamente todo, ¿veis? Y dejaremos desprovista toda la cara lateral y comenzaremos a subir hacia arriba y estudiaremos detenidamente cada rama para que veáis qué trabajo le toca. Generalmente, ¿qué trabajo vamos a hacer aquí? No vamos a hacer trabajo de poda en la parte aérea. ¿Por qué? Porque, repito, no todas las ramas tienen el calibre adecuado y debemos seguir engordando las ramas. ¿Y cómo se engordan las ramas? La técnica básica: dejar crecer libremente para que la rama se desarrolle y engorde en diámetro. Luego, cuando tenemos el diámetro adecuado, cortamos a la longitud deseada para seguir con los nuevos brotes y así ir ramificando. Estudiaremos las ramas necesarias y las que sean necesarias las cortaremos y las que no las cortaremos. Pero aquí la idea principal es doblar las ramas. Es decir, aquí veis un crecimiento desproporcionado, un crecimiento alocado, dicho de esta manera, y un crecimiento hacia arriba. Repito, cuando estamos construyendo raíces no manipulamos el árbol, dejamos que crezca libremente y luego cuando está en el momento ideal lo trabajamos. Aquí ahora ya está fuerte.
Y veis aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la rama, aquí ya corté porque creía que el calibre ya era adecuado para el tronco. Luego la siguiente rama me sigue aquí. Ahora entonces debo verificar si me interesa cortar o no. En este caso sí cortaría. ¿Por qué? Porque yo creo que el diámetro es adecuado. ¿Veis la inserción en el corte? Qué grueso. Entonces yo creo que la rama ya es adecuada. Entonces aquí, ¿qué trabajo haremos? Vemos que la rama se va hacia arriba y eso de esta manera no conseguiremos un árbol bonito y armonioso. ¿Por qué? Porque se nos va hacia arriba como una vela y no construimos las ramas planas. Cuando tenemos un árbol de este tipo o cualquier otro árbol, debemos construir las ramas planas, o sea, paralelas unas a otras. Sí que es verdad que en el movimiento del tronco podemos jugar, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo, con distintas alturas, pero luego, cuando ya hemos definido el final de la rama, debemos trabajar plano, o sea, plano y paralelas unas a otras. ¿Para qué? Para construir las distintas alturas y nubes de verde. Si no, nos vamos hacia arriba y nunca construimos nada. Por lo tanto, ¿aquí qué haremos? Aquí doblaremos la rama, ¿veis? Con sumo cuidado hasta conseguir la longitud más parecida a una superficie plana. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo que nos pertoca es doblar todas las ramas y con unos tensores bajaremos la rama. Aquí no usaremos alambre. ¿Por qué? El acebuche o el olivo, cuando tiene ramas gruesas, es difícil alambrar y dar forma. Se marca la madera, se marca la zona viva, se clavan los alambres y bueno, realmente he visto verdaderos destrozos. Son ramas muy duras, de madera muy dura, y no es como una sabina. No podemos moldear el acebuche de esta manera. Entonces, una técnica muy interesante y poco agresiva es la de bajar la rama con tensores. No clavamos alambre, no marcamos la rama y no hacemos sufrir al árbol, porque claro, al doblar la rama necesita un esfuerzo muy grande por la madera que tiene y el alambre al final rasga y nos pela la piel de la rama. Entonces, para trabajos principales como es este, que no es de refinado, usaremos tensores. Tensaremos la rama y la pondremos en la posición adecuada a todo el árbol. La que nos interese la cortaremos para reducir el crecimiento y la que no la dejaremos larga. Luego, el siguiente paso será el que cuento. Todas las ramas que ya estén dispuestas las cortaremos. Ya estarán en la posición plana y empezaremos a trabajar la ramificación. Pero necesitamos una base plana, una continuidad plana, y a partir de ahí, con la poda, realizaremos la densidad del árbol. Poda a poda y ramificación poco a poco. Es la mejor forma en este tipo. Sí que es verdad que algunas veces, en contadas ocasiones, sí podemos usar alambre para el acebuche cuando queremos conseguir, ¿cómo me explico?, una longitud especial para una rama. Si queremos llegar a un sitio en especial con esa rama, sí que es interesante alambrar, porque si lo hacemos por poda, llegar a ese lugar nos puede costar mucho. Es decir, el árbol densifica poda a poda, pero avanzar espacio cuesta mucho, porque claro, cortamos y dejamos crecer, cortamos y dejamos crecer. Avanzamos en la rama con los brotes, entonces se hace eternamente largo el proceso. Pero sí que cuando ya tenemos el árbol en su sitio, simplemente densificamos con la poda. Pero si necesitamos una rama larga por lo que sea, sí que alambramos. Pero bueno, no es el caso de este acebuche. Este acebuche ya está diseñado, ya tiene una forma más o menos definida, y lo que vamos a conseguir es eso: bajar las ramas, ponerlas en su sitio. Las que sean necesarias las cortaremos y las que no, y luego seguiremos con el proceso. Pero ahora es bajar las ramas y quitar los chupones y ramas innecesarias.
Bueno, como digo, para que veáis, bueno, yo trabajo mucho con la vaciadora, me va muy bien. Y bueno, es simplemente lo que hemos dicho, ¿veis? Vamos quitando los brotes que no nos interesan. ¿De acuerdo? Siempre es importantísimo tener las herramientas muy bien afiladas. No queremos que muerdan y que nos rasguen la madera y nos dejen bocados y superficies mal trabajadas. Bueno, luego, como veis, cuando se corta, siempre hay que acabar, bueno, un buen corte, no dejar muñones, eso es importantísimo también. Y bueno, básicamente esto. ¿Veis? Estos brotes de aquí pues no me valen. Si lo que quiero es potenciar visualmente el jean, pues todo esto no me sirve. Y evidentemente si construía aquí una rama enorme y no la quise, pues todos los brotes que están aquí pues tampoco me valen. Estos brotes simplemente se han dejado para construir raíces, para que el árbol coja vitalidad, fuerza, y es de esta manera como se hace. Luego todo lo que sobra se quita, pero nos ha servido para construir raíces. Como podéis ver, la fuerza que tiene el árbol es increíble. Qué tejido construye y cuánta savia corre por aquí. Es el momento de hacer el trabajo de doblado de ramas. Pero siempre hay que dejar mínimo 2 años de crecimiento libre. 2 o 3, depende del árbol, para coger salud y vitalidad. Si es cierto que durante el periodo de los 2 o 3 años, si vemos que una rama se nos va demasiado, sí que habría que frenar un poco el crecimiento, porque a la hora de dejar libre el crecimiento, el inconveniente que tenemos es que el árbol se desata y puede marcharse solo por un lado y secarnos otras partes. Mantener un poco el vigor equilibrado también es importante, pero solo en situaciones que realmente veamos que el árbol se nos dispara por un lado. Si el crecimiento es equilibrado, lo dejamos. Repito siempre, ajustar bien los cortes para evitar muñones y partes feas de un futuro. Es importante. El bonsái es la expresión del buen gusto. Es el arte de la naturaleza. Cómo el artista expresa sus inquietudes y su sabiduría. El árbol habla por vosotros. Por más que habléis con los amigos de yo, si luego presentáis un árbol de baja calidad, vuestra experiencia, vuestra sabiduría es de baja calidad. El árbol habla por vosotros, el árbol os delata. Por lo tanto, siempre trabajar de la forma más cuidadosa que podáis. Bueno,
Y así poco a poco hasta que lo tengáis todo limpio. Bueno, gente, ya tenemos la primera parte del trabajo realizado. Sé que los vídeos duran mucho, o sea que haré varias partes para que podáis ver detalladamente todo el proceso, cómo trabajo, cómo lo hago y cómo lo voy creando poco a poco. Bueno, ya está limpio de brotes innecesarios, ya se ve un poquito más la forma. Y bueno, aquí está un poco la idea. Bueno, voy a ir girándolo para que lo vayáis viendo un poco. ¿Veis? A esta parte me refiero. Esta parte de aquí, bueno, es una parte donde, bueno, es la parte que más agreste, más vieja tiene. Y bueno, cómo se visualiza la madera muerta y demás, el yin y tal, es digamos su punto fuerte en cuanto a madera muerta. Entonces pues lo he querido dejar libre, vacío, para luego construir el árbol, bueno, en este estilo que digo un poco inclinado. De todas formas, si lo quisiera hacer con una copa redonda, amplia, y luego la siguiente fase aquí abajo, también seguiría el mismo proceso. ¿Por qué? Porque si ya he eliminado esta rama, que es la que me dará ese encanto de madera seca, luego no he querido dejar ramas bajas porque tengo aquí un grosor de ramas enorme. Entonces aquí ya tiene designada un poco la copa. Si empiezo a construir ramas por aquí abajo, debo engordarlas muchísimo, porque como ley, como tal, bueno, las ramas bajas siempre suelen ser más gruesas. Entonces, teniendo una cabeza, un final de árbol tan extremadamente poderoso como es este, entonces, bueno, incita a hacer un árbol, bueno, con una parte de estilo escoba, ¿no? Donde el árbol, todo el potencial se va a la parte de arriba y construimos la copa arriba. Y nada de ramas bajas porque, bueno, esto no es un árbol de conicidad. Este árbol no tiene conicidad, no es ese su estilo. Entonces las ramas bajas en este caso, pues bueno, no las veo muy adecuadas. Entonces construiremos arriba, como repito, y la parte baja la dejaremos vacía. Ya construiremos con un diseño o con otro, azotado o sin azotar. Entonces la misma filosofía a la parte de la rama o del tronco bajo. Bueno, aparte en una curva invertida, pues no se colocan ramas tampoco. Entonces la parte poderosa, que es la de arriba, es la que construye, digamos, el árbol, ¿no? Lo mismo pensé en esta parte de aquí abajo. Teniendo esta rama baja y teniendo estas dos ramas tan poderosas, pues no lo veía aquí muy adecuado. A gusto, para gusto, los colores. Espero que, bueno, que en los comentarios me digáis lo que os parece, qué cara os parece más bonita, qué diseño os parece más interesante, si os parece correcto este diseño, si hubierais dejado las ramas, qué hubierais hecho. Que bueno, como dicen, todos los caminos llevan a Roma y no solo hay un diseño definitivo para el árbol. Cada persona debe expresar en el bonsái su carácter, su personalidad y así llevarla al árbol. Cada persona tiene unos gustos y unas preferencias y por eso tanta variedad en el bonsái y bueno, ahí es donde está pues esa frescura y esa variedad, y está el encanto, ¿no? Y la riqueza del bonsái. En este caso, bueno, he decidido esto y bueno, luego mirar un poco la cara porque, bueno, en principio había pensado, es que es complicado porque, claro, tener esta cara, por ejemplo, esto se viene muy a la cara, hace la reverencia, pero se me ve muy... Hay algo que no me llama mucho la atención. Parece que esta sea tipo trasera. Por eso parece más interesante que la cara sea esta.
Luego tenemos esta parte tan bella y tan bonita para hacer un vaciado en madera o lo que nos apetezca. Se ve ahí ese juego entre la avena viva y la madera muerta. Y bueno, es un poquito... También tenemos esta parte más baja, que nos serviría también más tipo trasera. Y la parte pues más alta y principal, pues bueno, ya de cara. Son gustos, son ideas. Y bueno, la verdad que bueno, el árbol es maravilloso, es precioso. Tiene un potencial maravilloso, tiene un tamaño y un porte increíble. Un detalle en la madera, rugosidad muy bonito. Bueno amigos, pues hasta aquí el trabajo de hoy. No quiero alargarlo mucho porque ya el vídeo es muy largo. Y ya en el siguiente vídeo continuaremos con los trabajos, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y hasta la próxima amigos.